Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos los presentes, distinguidos colegas y amigos. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer del Laboratorio Leti. Y pues en la tarde de hoy, en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas genéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrolet, hoy en alianza con la seccional Falcón de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, tengo el gran placer de darles la bienvenida a la actividad webinar del día de hoy. Para ello vamos a tener en la coordinación a la doctora Lisbeth Miquilena. La doctora Miquilena es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en la ciudad de Coro, Estado Falcón, donde también cursó sus estudios de especialista en obstetricia y ginecología. Actualmente miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y tesorera de la Junta Directiva de la seccional Falcón de la referida sociedad científica en el periodo 2021-2023. Ella es quien va a tener a bien llevar las riendas de esta actividad en la tarde de hoy. Aprovecho para pedirles o recordarles a todos que esta actividad será grabada y una vez terminada será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti para que puedan entonces acceder a ella, suscribirse, activar las notificaciones y estar al tanto de no solo de esta, sino de todas las actividades que de educación médica continua tiene Laboratorios Leti para ustedes. Como un amable recordatorio, les pido por favor a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo de tipo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. También les recuerdo que pueden ir realizando sus preguntas por medio del chat y una vez más agradecidos por su presencia acá en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti. Los dejo entonces en la amable compañía de la doctora Miquilena. Doctora Miquilena, los micrófonos son suyos. Buenas tardes. Agradeciendo a todos por esta invitación, sobre todo a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la seccional Falcón por ser la moderadora y ahora sí. Para mantener, ¿cómo? Agradeciendo a Laboratorios Leti y a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia por mantenernos en su plataforma para en esta actividad continua educativa. Hoy vamos a estar en marco de la celebración del Día del Ginecobstetra que va a celebrarse el día 12 de agosto y vamos a estar en esta actividad que se llama ecografía obstétrica en alto riesgo con unos grandes invitados como lo es la doctora Ilgris Padilla y el doctor Jesús Veroes. La doctora Ilgris Padilla va a ser nuestra primera ponente. Vamos a compartir pantalla. Ya lo hago. No sé si ven allí la diapositiva. La doctora Ilgris Padilla es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, especialista de ginecología y obstetricia de la misma casa de nuestra UNEF, también especialista en medicina materno-fetal de la Universidad Central de Venezuela. Ella nos estará hablando en la tarde de hoy sobre los trastornos hipertensivos del embarazo, su utilidad en la ecografía materna y fetal.
A ver, Kevin, ¿ya tienes el video listo ya? Sí, ya está listo. Puedes Así compartir que pantalla. vamos Perfecto. a escuchar a la doctora Ilgris Padilla con su interesante tema en obstetricia. Hola, buenas tardes tengan todos. El día de hoy muy agradecida por la invitación. Vamos a hablar de un tema bastante importante como es los trastornos hipertensivos del embarazo y la utilidad de la ecografía materna y fetal. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante este tema? Bueno, porque la mayoría de las situaciones hospitalarias no tenemos centros de laboratorio que cuenten con reactivos o inclusive los familiares no tienen los recursos económicos para completar lo que es un perfil preeclántico y entonces nos retrasa a nosotros lo que es el diagnóstico de este tipo de patologías. Es por ello que vamos a recurrir a una herramienta que en la mayoría de los hospitales tenemos en la mano, como es un ecógrafo. Lo podemos disponer tanto en la sala de emergencia, en la sala de parto, en nuestro servicio de obstetricia. Usualmente hay un ecógrafo y simplemente con tener 2D es suficiente para nosotros diagnosticar e implementar una pauta en el manejo. Entonces, sin más preámbulo, ¿verdad? Nosotros, al finalizar este webinar, debemos tener la capacidad de saber cuáles van a ser los parámetros ecográficos a evaluar a nivel materno, cuáles son los parámetros ecográficos que evaluamos a nivel fetal. Hay que ser ecografista realmente para realizar una evaluación materna desde el punto de vista de esta herramienta y la utilidad de la ecografía para seguimiento del bienestar fetal. La aplicación de ultrasonido tiene cada día más importancia, sobre todo no solamente en la predicción de los trastornos hipertensivos, sino también en el diagnóstico, monitorización y en la toma de decisiones. Los desórdenes hipertensivos del embarazo constituyen una de las primeras causas de mortalidad materna y perinatal a nivel mundial. La preeclampsia complica de un 2 a un 8% del embarazo de manera global y en Latinoamérica y el Caribe es responsable casi del 26% de las muertes maternas. Es por eso que cada día nos estamos actualizando en este tipo de temas. Desde el punto de la fisiopatología de la preeclampsia, es una enfermedad, como sabemos, multietiológica, con vías fisiopatogénicas heterogéneas, donde confluyen múltiples factores, es decir, inmunológicos, biológicos, que van a alterar la invasión anómala y una disfunción endotelial, que se va a traducir en una microangiopatía y riesgo de daño a órgano diana. El daño endotelial me va a generar un estado inflamatorio generalizado, en el cual vamos a encontrar a nivel de los cambios vasculares lo que son la hemoconcentración, la vasoconstricción periférica, una hiperdinamia en la función ventricular, hiperflujo del sistema nervioso central y edema. A nivel de los cambios hematológicos, trombocitopenia, hemólisis, aumento de la lactato deshidrogenasa. A nivel de los cambios hepáticos podemos conseguir lo que es la necrosis periportal, que es lo más frecuente, aumento de las enzimas hepáticas y aumento de bilirrubina, y alteración de los tiempos de coagulación y el fibrinómeno. A nivel de los cambios renales, podemos, lo más característico de encontrar es una endoteliosis glomerular y la proteinuria. Y a nivel de los cambios fetales, finalmente, lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, oligoanos, desprendimiento prematuro del placenta. La paciente preeclántica se considera una paciente crítica, la cual va a meritar un monitoreo continuo de sus funciones vitales, de complicaciones que se puedan presentar y de la terapéutica administrada. Es por eso que se han creado múltiples protocolos internacionales, uno de ellos el protocolo POCUS, por sus siglas en inglés, que no es más que el ultrasonido realizado en el sitio donde se encuentra la paciente. Este protocolo POCUS hace lo que es la evaluación del sistema nervioso central a través de la medición del nervio óptico, hace la evaluación de la ecografía pulmonar
para descartar que tenga o no un patrón húmedo y además la evaluación cardiovascular. El grupo de obstetricia crítica en México ideó un protocolo bastante completo donde por órganos buscan ciertas alteraciones y de acuerdo a las alteraciones tienen una pauta de manejo de estas pacientes. En el caso de las preeclampsias, son 6 ecografías que ellos realizan. A nivel de la ecografía pulmonar, ellos ubican si tiene un nuevo patrón húmedo. En el caso de tenerlo, entonces van al manejo que es el control de los líquidos. En el caso del corazón, evalúan si existe la disfunción ventricular y lo que van a hacer es optimizar el gasto cardíaco. A nivel de la cava inferior, hablan de lo que es la colapsabilidad. Esta colapsabilidad lo que nos va a dar es la respuesta o no hacia los líquidos que pueda tener esta paciente y de manera indirecta también nos evalúa lo que es la función cardíaca. Por eso es que el manejo va a estar dado por el control de los líquidos. A nivel del hígado, una de las complicaciones más temidas es la rotura hepática. En el caso de presentarlo, obviamente el manejo es la interrupción del embarazo. A nivel del abdomen, si hay o no presencia de ascitis, y de haberlo, entonces hay que optimizar las medidas para aumentar la presión coloidosmótica. Y a nivel fetal, obviamente, evaluar lo que es la edad gestacional, evaluar el bienestar fetal y nos permite o nos da información acerca del momento de interrupción ideal. El día de hoy o la tarde de hoy les voy a dar 6 parámetros ecográficos que nos van a permitir la evaluación bastante completa de la paciente con un trastorno hipertensivo. El primero de ellos, el ultrasonido transorbitario. Esto nos va a permitir tanto la medición de la vaina del nervio óptico como la evaluación de la arteria oftálmica con Doppler color. También tenemos el ultrasonido pulmonar, que nos vamos a evaluar que el tipo de patrón pulmonar que tenga esta paciente. También se describe lo que es el ecocardiograma enfocado. Esto describe una evaluación subjetiva del ventrículo izquierdo, de acuerdo a las características de ese corazón. Sin embargo, recomienda la literatura que esta evaluación subjetiva la deben realizar cardiólogos expertos, los cuales de forma subjetiva pueden evaluar el porcentaje de función del ventrículo izquierdo. Pero nosotros como obstetras, como médicos materno-fetal, podemos evaluar la función cardíaca de forma indirecta. ¿A través de qué? A través del ultrasonido pulmonar, que se los vamos a discutir más adelante, y a través de el ultrasonido de la vena cava inferior. En el ultrasonido de la vena cava inferior no solamente vamos a evaluar el diámetro, vamos a evaluar la colapsabilidad. En el ultrasonido abdominal, uno de los primeros órganos que evaluamos es el hígado, obviamente porque es uno de los más afectados en cuanto a alteraciones ecográficas, la presencia o no de ascitis, y también lo que podemos evaluar el Doppler renal. Y a través del ultrasonido fetal, no es el último, pero no el menos importante, podemos evaluar lo que es la circulación fetal y la adaptación que puede tener ese feto a la injuria que está presentando por tener su madre trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces vamos a iniciar la evaluación del sistema nervioso central a través de la ecografía transorbitaria. ¿Y de qué forma? Medir la vaina del nervio óptico. ¿Cómo se mide la vaina del nervio óptico? Primeramente, la paciente debe estar en decúbito dorsal, debe tener el párpado cerrado, se debe aplicar gel previamente y con un transductor lineal ubicamos el globo ocular. Vamos a obtener esta imagen. Como lo pueden ver, es una imagen anecoica, redondeada y fácil de identificar, que nos va a permitir identificar lo que es la vaina del nervio óptico, que no es más que es una estructura
que se encuentra retroocular, si esto es el globo ocular, esto es retroocular, ¿verdad? Y nos va a permitir entonces identificar la vaina del nervio óptico. Existen ciertos parámetros para medirlo. Uno de ellos es que debe haber una distancia de 3 milímetros desde el globo ocular hasta esa imagen hipoecogénica recta que se observa detrás de él. Una vez que tengamos esta distancia, medimos de forma transversal lo que sería el nervio óptico. En un estudio realizado en la Maternidad Concepción Palacio, en el 2019, ellos evaluaron la medición de la vaina del nervio óptico tanto en pacientes sanas como en pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo, y observaron que el diámetro de esta vaina del nervio óptico en pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo estaba mucho mayor, con una media de 4.9 milímetros, mientras que las pacientes sanas manejaban aproximadamente una medición o un diámetro de 3.6 milímetros. ¿Y esto por qué se debe? Esto se debe porque hay un aumento o edema, ¿verdad?, en el sistema nervioso central, que me puede aumentar lo que es la presión intracraneana. Esta presión intracraneana también se ve reflejada a nivel del nervio óptico por su expansión. Esta es una forma indirecta de evaluar el estado neurológico de estas pacientes. Inclusive en este estudio encontraron que las pacientes con preeclampsia con criterios de gravedad o eclánticas tenían un diámetro de la vaina del nervio óptico de 5 milímetros. Entonces nosotros, al obtener este parámetro de 4.9 milímetros, de 5 milímetros, hay que estar muy pendiente de estas pacientes porque de seguro va a tener un trastorno hipertensivo del embarazo o de seguro va a ser una eclampsia o va a presentar criterios de gravedad. Otro de los marcadores evaluados en cuanto a la ecografía transorbitaria es la arteria oftálmica. Esta sí se utiliza con Doppler Color. Visualizamos la misma técnica para la medición de la vaina del nervio óptico, solo que vamos a utilizar el Doppler Color para identificar la arteria oftálmica, la cual vamos a encontrarla a 15 milímetros del globo ocular, paralela al nervio óptico y hacia el campo temporal. Una vez identificado este vaso, debemos saber la morfología normal. Esta onda de la arteria oftálmica es dicrótica. ¿Cómo dicrótica? Bueno, esta onda va a presentar dos picos. El primer pico de velocidad sistólica, o P1. Buenas tardes, colegas. Disculpen la interrupción. Hemos estado revisando el chat. Y bueno, realmente la imagen que estábamos ofreciendo no era la mejor. Entonces vamos a poner en directo a la doctora Padilla para que ella pues nos dé su presentación en tiempo real. Doctora Padilla, estoy reactivando su... Ajá, perfecto. Y estoy dejándole para que pueda usted compartir pantalla. Buenísimo. Mis disculpas a todos los colegas. Continuamos. Doctora Padilla, los micrófonos son suyos. Buenas tardes, disculpen las molestias causadas. ¿Me están escuchando? Perfectamente, doctora Padilla. Ok. Entonces, les estaba hablando sobre la importancia de los parámetros ecográficos a nivel materno. Ya habíamos hablado de lo que sería la medición de la vaina del nervio óptico. Este fue un estudio realizado en la Maternidad Concepción Palacio por la doctora Quevedo y la doctora Bracho. Y en este otro estudio estábamos hablando del ecodoppler de la arteria oftálmica como prueba diagnóstica y la comparaban con la prueba rápida de proteinuria. ¿Qué observaron ellos en este estudio? Que se podía obtener la morfología de la arteria oftálmica, que es una morfología dicrótica, es decir, tiene dos picos, como lo pueden observar acá en la imagen, el primer pico de velocidad sistólico, o P1,
y seguida de un segundo pico de velocidad sistólico o P2. Lo normal o en gestantes sanas es observar una diferencia de entre el pico 1 al pico 2 de más de 1.5 veces. Ellos observaron que en las pacientes con trastorno hipertensivo tipo hipertensión arterial crónica en crisis, el pico de velocidad sistólica 2 se acercaba al pico de velocidad sistólica 1, es decir, cambiaba la morfología. Y esto se debe, como se sabe, la arteria oftálmica tiene orígenes embriológicos, anatómicos, inclusive funcionales similares a la arteria cerebral. Y en las pacientes con trastorno hipertensivo ocurre cambios hemodinámicos como lo es la vasodilatación. Y este es un cambio importante que se observa en las hipertensias crónicas. Además de eso, describieron y encontraron que en los trastornos hipertensivos del embarazo tipo preeclampsia, el pico de velocidad sistólico 2 inclusive se hacía similar al pico de velocidad sistólico 1. Es decir, la relación era menor a 1.5 veces en relación a los dos picos sistólicos. Además encontraron que la sensibilidad diagnóstica de esta prueba era mayor que la prueba rápida de proteínas. De igual manera, esta misma técnica en el 2020, Lobo y colaboradores realizaron un estudio pero para la predicción y compararon inclusive con las arterias uterinas. ¿Qué hizo la doctora Lobo? Ella midió en dos grupos en sanas en el primer trimestre y en el segundo trimestre y observó que al medir el índice de impedancia, se encontró que en el punto de corte de 1.31 estas pacientes a finales del embarazo presentaron trastornos hipertensivos del embarazo, observando o encontrando una sensibilidad bastante alta del 93% con una especificidad del 95%, mucho más alta que la encontrada por las arterias uterinas, que registró una sensibilidad del 100% y especificidad del 62.5%. Entonces, como pueden ver, estas herramientas las podemos tener a la mano y inclusive en una emergencia, en tu control prenatal, podemos evaluar. Disculpen, están diciendo que se escucha mal, no sé si todos me escuchan así. Doctora, se escucha perfectamente bien, no se preocupe. Ok, sigamos. Entonces, el segundo parámetro a evaluar es la ecografía pulmonar. ¿Por qué la ecografía pulmonar? Sabemos que desde el punto de vista fisiopatológico, las pacientes preeclánticas tienden a mayor riesgo de desarrollar edema. Ahora sí, doctor Padilla. Ahora sí se escucha. Ahora sí tiene un ruido en el micrófono. Ok, ¿ahora me escuchan? Ahora sí, doctora, continúe. Sí. Ok, entonces, la ecografía pulmonar tiene una sensibilidad bastante alta, aproximadamente una sensibilidad del 94% y especificidad del 92% para diagnosticar edema agudo de pulmón, que es una de las complicaciones más temidas de nuestros pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo. Se han descrito múltiples técnicas, la más fácil, digamos, de aplicar es la técnica de los 8 cuadrantes. Ahora, ¿cómo lo realizamos? Dividimos el hemitórax en un cuadrante superior, en un cuadrante inferior y el lateral se divide de igual forma en un cuadrante superior e inferior. ¿Cuáles van a ser los hallazgos que podemos encontrar en la ecografía pulmonar? Se describen 4 patrones. El patrón aireado, que se caracteriza por líneas A, el patrón húmedo, que se caracteriza por líneas B, el patrón de consolidación, que se caracteriza por ese signo de tejido pulmonar frecuente en las infecciones respiratorias, o el derrame pleural, que no es más que esa imagen anecoica que se observa por debajo de la pleura y el tejido pulmonar. Las líneas A es lo que debemos encontrar normalmente en las pacientes sanas, es decir, es esa reverberancia horizontal que me va a formar lo que es la interfase aire-pleura al pasar el haz de ultrasonido. Las líneas B es característico del patrón húmedo y no es más que esas líneas verticales o artefactos verticales que pueden
impar las líneas A. Ellas se van a encontrar desde la línea pleural y se observan en todo el tejido pulmonar. Es característico, como dije anteriormente, del patrón húmedo, y para nosotros diagnosticar patrón húmedo al menos debe existir 2 regiones afectadas o positivas. ¿Y cómo se denominan las regiones positivas? Que existan 3 o más líneas P por región. En un estudio realizado por mi persona, Noguera y Rivero, en el 2020, hicimos un estudio sobre ultrasonido pulmonar en preeclampsia con criterios de gravedad. Encontramos que este tipo de pacientes más que todo presentan un patrón aireado con un 56.4%, pero del 43.6% que presentó un patrón húmedo, se observó que a mayor número de cantidad de líneas P tenían mayor correlación o correlación positiva con la presencia de edema pulmonar. Las pacientes que presentaron edema agudo de pulmón lo hicieron durante el puerperio, por lo que se recomienda que el monitoreo de estas pacientes se haga previo a su ingreso y durante el puerperio, ya que es en esta etapa donde hay esa redistribución de fluido. De igual manera, Ambrosí y colaboradores realizó un estudio sobre la monitorización hemodinámica, tanto usando el ultrasonido pulmonar y cardiovascular en este tipo de pacientes con preeclampsia severa. Demostró que había en las pacientes con preeclampsia severa un incremento del agua extravascular y a su vez una disfunción ventricular. De igual manera, y no menos importante, es la ultrasonografía de la vena cava inferior. No nos realiza diagnóstico de trastornos hipertensivos, pero sí nos permite un monitoreo hemodinámico en el paciente. ¿Cómo lo realizamos? Primero, ubicamos con un transductor convex a nivel de la ventana subsifoidea de forma longitudinal y ubicamos la unión entre lo que sería la aurícula derecha y la vena cava inferior. Una vez ubicada esta unión, medimos 2 centímetros por debajo. Ya va, espérenme un segundito acá. Ahora me escuchan mejor. ¿Mejor ahora? Doctora, ¿Me escuchan mejor? se le escucha muy bajito, doctora. Vamos a intentar con el micrófono de la computadora. Ajá, ¿me escuchas mejor? Perfecto, ahora sí. Ok, discúlpeme. Entonces les iba comentando que otra herramienta que tenemos, no a manera de diagnóstico de trastornos hipertensivos del embarazo, sino como manera de monitoreo hemodinámico y no invasivo, es la medición o la ultrasonografía de la vena cava inferior. Esta nos va a permitir evaluar su diámetro y la colapsabilidad en inspiración y en inspiración y en expiración. ¿Cómo se habla de la colapsabilidad? Tenemos que hacer una formulita, el diámetro máximo menos el diámetro mínimo entre el diámetro máximo por 100. Se habla que si el diámetro de la vena cava inferior está menor a 2.1 con una colapsabilidad mayor del 50%, esta paciente está hipovolémica y nos puede responder a los líquidos. Mientras que si el diámetro está mayor a 2.1 con una colapsabilidad menos del 50%, esta paciente está en hipervolemia y no es adecuada la respuesta de los líquidos. Y por último, y no menos importante, son los hallazgos que podemos encontrar a través de la ecografía abdominal. ¿Cuáles son los más frecuentes o lo que más describen? Lo que sería la hipertrofia hepática, el engrosamiento hiperecogénico del área periportal, que es el signo del halo periportal, el engrosamiento estriado de la pared de la vesícula biliar, el engrosamiento hiperecogénico de lo que sería la cápsula de Gleason,
áreas hepáticas de mayor ecogenicidad, hematomas subcapsulares, que es la complicación más temida, y las calcificaciones subcapsulares. Como pueden observar acá, en el ecofotograma, tanto de la derecha como de la izquierda, son cortes longitudinales del hígado. Está acompañado también de lo que sería efusión pleural y ascitis, pero lo más importante que quiero que vean acá es la pared de la vesícula que se encuentra engrosada con ese engrosamiento del músculo estriado y el área periportal que está mucho más hiperecogénica. Otro signo bastante característico de las pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo es el signo de cielo estrellado, que no es más que en el ecopatrón de ese hígado vamos a verlo gris y los vasos periportales van a estar hiperecogénicos. Entonces se describe como un signo de cielo estrellado. Acá en el ecofotograma de mano derecha podemos observar cómo la pared de la vesícula está bastante engrosada, inclusive se describe que podemos encontrar barro biliar. Y en el último ecofotograma, es una de las complicaciones más temidas que no queremos ver en este tipo de pacientes, no es más que el hematoma subcapsular. Inclusive se puede observar esta imagen hiperecogénica en el ecopatrón del hígado, donde estamos en presencia de una calcificación subcapsular. En un estudio realizado por Brunos y colaboradores sobre la incidencia de los hallazgos ecográficos en aquellas pacientes con dolor abdominal y preeclampsia, describieron que uno de los hallazgos más frecuentes es el signo de halo periportal, la hepatomegalia que se observa en este tipo de pacientes y el signo de cielo estrellado. Y en mucho menor frecuencia, solamente un 10% presentó hematoma subcapsular hepático. Y por último, y no menos importante, este estudio realizado en el 2020 por Saley y colaboradores, ellos evaluaron la circulación interlobar renal a través de Doppler de forma predictiva, es decir, tomaron tanto el índice de resistencia de la vena como la arteria renal interlobar a las 20 semanas y evaluaron cuáles de estas pacientes presentaron o no trastorno hipertensivo. Ellos demostraron que aquellas pacientes que presentaron el índice de resistencia de la vena interlobar de 0.3 a 0.8 tomaron como punto de corte este valor, y más del 40% de estas pacientes presentan un trastorno hipertensivo del embarazo, por lo que ellos concluyen que sí es estadísticamente significativo realizar este tipo de evaluación de forma predictiva. Y por último, y no menos importante, las consecuencias fetales que tienen los trastornos hipertensivos, como lo es el oligohidramios, el crecimiento fetal restringido, el desprendimiento prematuro de placenta, el patrón no tranquilizante y la prematuridad. Es importante hacer uso del Doppler fetal en estas patologías, sobre todo en los trastornos hipertensivos del embarazo y el crecimiento fetal, ya que confluyen muchos factores y el seguimiento de este tipo de pacientes tiene que ser bastante estricto. Entonces podemos subdividir la preeclampsia de instauración temprana con la preeclampsia de instauración tardía, y el CFR o el crecimiento fetal restringido que desarrollan este tipo de preeclampsias también es diferente. Generalmente las preeclampsias de instauración temprana cursan con CFR de instauración temprana, es decir, menos de las 32 semanas, y la insuficiencia uteroplacentaria es bastante severa, mientras que en los CFR de instauración tardía mayor de 32 semanas, la insuficiencia uteroplacentaria es leve. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente los CFR de instauración temprana tienen mayor, o el problema es el manejo, mientras que en los de instauración tardía el problema es el diagnóstico, porque no tienen su parámetro o progresión de daño al Doppler igual a los de instauración temprana. La otra diferencia es que el CFR de instauración temprana suelen tener mayor mortalidad en estos fetos, mientras que en los de instauración tardía tienen menor morbimortalidad, pero son los más frecuentes. Entonces, no porque sean menos el daño, debemos descuidarlos, porque muchas veces no diagnosticamos este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo es la progresión clásica
de un paciente con CFR? Bueno, cuando tenemos una enfermedad placentaria, generalmente aumentan la impedancia, incrementa la impedancia a nivel placentario. Esto se ve traducido ¿en qué? En el aumento del IP de las arterias uterinas, es decir, un IP promedio por encima del percentil 95. A medida que la enfermedad placentaria avanza, podemos observar que la relación cerebro-placentaria se va a ir alterando. De igual manera, el IP de la arteria umbilical va alterándose. Entonces ocurre lo que es la centralización a manera de compensar esa enfermedad placentaria y la arteria cerebral media empieza a vasodilatarse. También tenemos otros marcadores, como es el istmo aórtico, que generalmente no lo utilizamos mucho de predictor de muerte fetal, sino más que todo de daño neurológico, ya que esto nos evalúa la relación tanto de la circulación cerebral con la circulación sistémica de este feto. Entonces, una vez que se altera el istmo aórtico, debemos estar pendientes porque ya la hipoxia se está descompensando, viene lo que es la isquemia cardíaca, viene falla diastólica y vemos la alteración a nivel del ductus venoso, que inicialmente es el aumento del índice de impedancia, posteriormente una onda A ausente y de último una onda A reversa. Ya cuando hay alteraciones a nivel del ductus, podemos encontrar a nivel de los registros cardiotocográficos alteraciones. Viene la falla cardíaca y por último la muerte fetal. Debemos estar pendientes que esta es la progresión clásica del CFR temprano. ¿Qué sucede con los CFR tardíos? Los CFR tardíos normalmente no tienen esta progresión debido a que usualmente no se altera la arteria umbilical. Entonces muchas veces pasamos desapercibido este tipo de fetos. ¿Por qué? Porque la insuficiencia placentaria es leve, aproximadamente menor del 30%. Entonces, en este tipo de fetos debemos estar más pendientes de lo que sería el índice cerebro-placentario y la arteria cerebral media. Esta es la progresión clásica de insuficiencia placentaria por vaso. ¿Cómo se van a ir afectando? La arteria umbilical de una resistencia normal pasa a una resistencia aumentada, una diástole ausente y luego una diástole borrada. La arteria cerebral media de una resistencia normal pasa a una vasodilatación cerebral, que es cuando ya estamos centralizando, y cuando esos mecanismos de compensación fallan, entonces vuelve otra vez a una descentralización o a un IP de la arteria cerebral normal. A nivel del ductus venoso, generalmente lo normal es encontrar que sea trifásico, es decir, tenga una onda S, una onda D y una onda A. A lo que se va instaurando, lo que es la alteración placentaria y el daño hipóxico, va aumentando el IP del ductus, posteriormente esa onda A se borra y posteriormente esa onda A se vuelve en reversa. Por último, lo que sería la vena umbilical, que lo vemos un patrón normal, es un patrón en banda. Cuando este se va alterando, se vuelve una pulsación monofásica, una pulsación bifásica y una pulsación trifásica. Los signos venosos es lo menos que queremos ver en este tipo de pacientes. Por eso es el seguimiento. ¿Cómo lo vamos a realizar? De acuerdo a la conducta que vamos a tomar en el CFR temprano, vamos a clasificarlo por estadios. El Clínic de Barcelona lo clasifica en 4 estadios. El estadio 1 generalmente va a cursar con una insuficiencia placentaria de leve a moderada y los criterios, solamente uno es suficiente de los que les voy a nombrar. Es decir, que tenga un IP de la arteria umbilical mayor a P95, un peso fetal menor a P3, una relación cerebro-placentaria menor a P5, arteria cerebral menor a P5 y un IP de la arteria uterina mayor a P95. El seguimiento de este tipo de pacientes es semanal y se debe finalizar la gestación a las 37 semanas con una inducción del trabajo de parto. El estadio 2, generalmente la correlación fisiológica es que hay una insuficiencia severa placentaria. Acá vamos a encontrar que la arteria umbilical va a tener la diástole ausente. Podemos encontrar a su vez el istmo aórtico en reversa y el seguimiento de estos pacientes es 2 veces por semana, cada 2 a 3 días. La interrupción de este tipo de gestación se debe dar a las 24 semanas por cesárea segmental. El estadio 3, hay baja sospecha de acidosis fetal, encontramos una arteria umbilical con una diástole en reversa,
el IP del ducto venoso se nos está aumentando y el seguimiento se hace cada 1 a cada 2 días. Se debe finalizar la gestación a las 30 semanas a través de cesárea segmentaria. Y el estadio 4, ya hay una alta sospecha de acidosis fetal, el ductus venoso está ausente o en reversa, tenemos alteración a la cardiotocografía y el seguimiento es cada 12 horas. Normalmente la finalización se debe dar a las 26 semanas y es por cesárea segmentaria. ¿Cómo es el seguimiento en el CFR tardío? Recuerde que les comenté que normalmente la arteria umbilical de estos fetos no se altera. Entonces, si tenemos un IP normal de las arterias uterinas en el primer trimestre y ya en el segundo o tercer trimestre se nos está alterando el índice cerebroplacentario, el control de estos pacientes se debe realizar cada semana. Y de tener un IP de la arteria cerebral media, vasodilatada, es decir, por debajo del percentil 5, el control se debe realizar cada 3 a 4 días y debemos añadir la evaluación del ductus venoso para predecir la acidosis. Y por último, la finalización de los embarazos en los fetos pequeños para edad gestacional. La evolución es espontánea al término 40 a 41 semanas. En las pacientes con CFR tardío y un índice cerebroplacentario alterado o arterias uterinas alterados, debemos inducir con monitoreo a las 37 a 38 semanas. Y aquellos pacientes con CFR tardío que cursen además con una vasodilatación de la arteria cerebral, la finalización se va a dar entre las 34 a las 37 semanas. Y debemos tener en cuenta que se debe realizar por inducción, pero con un monitoreo estricto. Y más del 60% se ha descrito que va a terminar realizando una cesárea de urgencia por pérdida del bienestar fetal. Y es porque muchas veces los fetos maduros no responden de forma adecuada a la hipoxia fetal. Entonces, bueno, sin más que agregar, espero que les haya servido la ponencia. Disculpen las vicisitudes y dificultades que presentamos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, colóquenlo por el chat que al finalizar las dos ponencias vamos a contestarlas de forma clara y concisa para que les sirva a todos. Gracias, doctora, de verdad, con dificultad, pero muy la charla y bastante interesante. Ahora vamos a presentar al doctor Jesús Veroes. Él es médico, cirujano y ginecólogo obstetra de la maternidad Concepción Palacio de la UCB. Él es especialista en medicina materno-fetal de la maternidad Concepción Palacio y de la UCB, la misma casa. Además es adjunto de la unidad de ecografía de alto riesgo de la maternidad Santana y secretario de Fundasol. Él nos va a hablar hoy acerca del parto prematuro, parto pretérmino, su correlación o evaluación ecográfica y su correlación clínica. Adelante, doctor Veroes. Comparta pantalla. A ver, muchísimas gracias. No me permite compartir pantalla, Pastor, equipo técnico. Ahora sí. Ok. Perfecto. ¿Me dicen si las está viendo? Perfectamente, Alejandro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias de verdad al Laboratorio Leti. Muchísimas gracias a la seccional Falcón de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, doctor Bachile, al doctor Alirio Castellano, a las doctoras, muchísimas gracias. Un saludo a toda esa gente que siempre ha sido, siempre pendiente en Falcón de todo lo que es la academia en el país. Vamos a hablar un poquitico de parto pretérmino, esa grande dificultad que produce esta enfermedad para nosotros los ginecobstetras. Y vamos a ver qué nos está diciendo la ecografía y cómo esa ecografía la podemos hacer en correlación clínica. Yo estoy declarando en este momento, no tengo conflicto de intereses, ¿bien? Ni con el tema, ni con el laboratorio, ni con la conferencia. Bien, en los próximos minutos vamos a describir los aspectos teóricos y fisiológicos del cuello uterino y del parto pretérmino. Vamos a determinar la utilidad de los marcadores ecográficos para la predicción del parto pretérmino. Vamos a describir las técnicas y propiedades de estos marcadores para
diagnosticar el parto pretérmino y después aportaremos las herramientas para construir una estrategia preventiva que nos permita disminuir verdaderamente el parto pretérmino. Hablando rapidito de lo que es el parto pretérmino, por debajo de las 20-22 semanas, dependiendo de dónde se lea el concepto, es un aborto entre las 36, entre las 20 y las 36.6 es un pretérmino. Estos pretérminos, según la Organización Mundial de la Salud, están divididos en los periviables, que están entre las 20 y 24 semanas. Los extremos son todos los que están por debajo de las 28 semanas. Los pretérminos severos, 28-32 semanas, moderados, 32-34 semanas, leve o tardío, son entre las 34 y 36 semanas. Ustedes van a ver en la literatura distintas clasificaciones y eso está relacionado con las realidades de cada país. Nosotros los latinos, especialmente los países que tenemos mayor problema en vía de desarrollo tercermundista, como les queramos, por lo tanto las clasificaciones son más difíciles y las clasificaciones están desde el punto de vista de lo que implica lo que es por qué puede ocurrir un parto pretérmino, es multifactorial y puede tener varias situaciones implícitas. Ya nosotros sabemos que los úteros distendidos, las situaciones de isquema, las infecciones son grandes enemigos, la enfermedad cervical, fenómenos alérgicos, causas genéticas, desórdenes endocrinos, temas con la progesterona, la actividad inmunológica anómala en madre y causas desconocidas. Todo este mundo nos puede traer un parto pretérmino. ¿Qué es lo importante? Esta torta es lo que ustedes deben pensar cuando tienen un pretérmino enfrente o por lo menos con una mujer que tenga un riesgo de parto pretérmino. Un 30% termina por una RPM, un 30% no se sabe, es iatrogénico, ¿verdad? ¿Qué significa iatrogénico? Son estos pretérminos que ocurren porque tienen alguna enfermedad materna o fetal y deben finalizar antes. Y hay 40% que vamos a ver en los próximos minutos, ¿ok? Para eso tenemos que hablar un poco de lo que es el cuello uterino y su fisiología. En forma temprana, para hacer el cuento largo corto, tenemos un cuello uterino con una estructura bastante rígida, firme, con unas miofibrillas bastante unidas, lo cual nos da un piso, un estroma bastante fuerte, lo cual es parecido a una mujer no embarazada. A medida que va avanzando el embarazo, hay unos cambios relacionados con progesterona y con otras hormonas, con relaxina. Estas miofibrillas se van separando y esta separación al final va a causar que ese proceso de reblandecimiento y de maduración cervical que va a ocurrir en forma fisiológica en todas las embarazadas. Esto es importante tenerlo presente. Esto es un fenómeno que ocurre. Cuando este fenómeno ocurre antes de lo que debe, entonces se puede presentar el parto pretérmino idiopático, que es el que estamos hablando. Bien. Tenemos la oportunidad y le pedí permiso a los compañeros para presentar este trabajo que está ahorita en manuscrito, va a ser presentado en la revista venezolana de ultrasonido de medicina. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a publicar en ella. Va a ser una ventana para las publicaciones en ultrasonido en este país, en el cual tomamos un grupo de pacientes en distintos momentos. Y le hicimos el índice de consistencia cervical, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Este índice de consistencia cervical fuimos nosotros viendo cómo es el comportamiento fisiológico del cuello uterino ante este parámetro ecográfico. Y vamos viendo que a medida que nos vamos acercando al tercer trimestre se hace más blando el cuello. Eso es fisiológico. Bien. Si estamos hablando de cuello, entonces estamos hablando de medida, de cervicometría. Entonces, la cervicometría será suficiente para nosotros poder diagnosticar un parto pretérmino. Y vamos a ver qué nos dice la evidencia. Un gran metaanálisis, ya esto desde hace algún rato, tenemos unos 5 años con esta información bien clara. Cervicometría, medición de cuello uterino, longitud cervical menor a 25 milímetros, tiene una sensibilidad del 68%, una especificidad del 98%, o sea, paciente que tú le consigues su cuello sano está realmente sana, con un valor predictivo positivo hasta del 97%. Ustedes tienen la certeza, digamos, de las que les dan normales, pueden no tener un parto pretérmino y las otras podemos ejecutar ciertas acciones para disminuir parto pretérmino y llévense este primer punto en la cabeza, 25 milímetros de cervicometría. Otra vez Vincenzo Verghela nos habla en este trabajo, y cuando uno quiere hablar de lo que es cervicometría tiene que revisar a Vincenzo Verghela.
Él nos dice que en pacientes que como prevención para hacer longitud cervical, hace un metaanálisis, un trial enorme y dice, si yo hago la cervicometría y hago la prevención, que también la vamos a hablar ahorita con progesterona, ¿qué sucede? Logro una reducción hasta del 36% del parto pretérmino. De cada 10 niños que van a parir, van a nacer, perdón, antes de tiempo, 3 o 4 tú los puedes prevenir. Eso es una gran ganancia. Pero ¿cómo se realiza la ecosonografía en la predicción de parto pretérmino? Todos lo podemos realizar. Todos los obstetras podemos realizarlo, o tenemos que ir para donde medicina materno-fetal o un clinatólogo. Vamos a hablar de la técnica. La técnica vamos a hablar desde el punto de vista transvaginal. Transvaginal, vamos a hacer la introducción de la sonda transvaginal bajo las medidas que nosotros conocemos y vamos a hacer presión hacia el fondino y esa presión vamos a ver cómo el cuello va desapareciendo una vez lo tengamos ubicado o va haciéndose más corto y retiramos esa presión hasta que nos quede un labio del cuello uterino y el otro labio del cuello uterino más o menos simétrico con el canal endocervical en el medio. Una vez podamos observar orificio cervical interno, orificio cervical externo, ¿ok? Interno, externo, y va más o menos parejo ambos labios del cuello uterino, nosotros realizamos la medición. Así de simple lo podemos realizar. Entonces, esto le vamos a llamar longitud cervical efectiva en el caso de esta paciente que estamos así. Durante mucho tiempo hubo la duda, especialmente hacia los 90, los 2000, ¿qué pasaba con los cuellos que quedaban curvados cuando tú hacías la medición? Entonces, bueno, es válido poder hacer la medición en 3 etapas, de tal manera de generar la curva, se suman estas 3 etapas y si tienes la longitud cervical total. Sin embargo, en la actualidad, desde el orificio cervical interno hacia el orificio cervical externo es la medida correcta. ¿Por qué? Porque de repente, si yo lo mido en 3 pedazos, de repente viene Pastor o viene alguna de las doctoras y hace la medición en el próximo trimestre y puede no ser correlativa porque tiene la técnica distinta a la mía. Entonces, estandarización técnica, orificio cervical interno, orificio cervical externo es lo indicado. ¿Qué es lo importante? Se realizan 3 medidas, tomas la menor y tiene que haber maniobra de Valsalva en alguna de las medidas para ver si hay disminución o acortamiento entre el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Esta medición de predicción del parto pretérmino, ¿qué más información podemos sacar de esa cervicometría? Vamos a hablar de longitud cervical. ¿Qué más le podemos sacar al cuello uterino? Desde el 95, el maestro Silianti, el Calderón, de quien tuve la oportunidad de ser alumno, igual Gustavo Mendoza, el doctor Azuaga, ya desde el 95 hicieron este trabajo en la maternidad Concepción Palacios, donde ellos hicieron la monitorización de los cuellos uterinos y relacionaron su forma y característica con respecto a lo que es el canal endocervical, con respecto al orificio cervical interno y externo, la letra que pone. Entonces, los cuellos uterinos que están totalmente cerrados son cuellos en T. Cuando empieza el proceso de apertura, ellos hacen una Y, que hay separación del orificio cervical interno, pero todavía hay parte de lo que es el trayecto del canal endocervical y eso hace una Y. Pero hace una V o una V pequeña cuando está solo sostenido por el orificio cervical externo, y puede hacer hay mayor grado de relajación y hay un empeoramiento. Entonces, estas son pacientes que de repente, antes clínicamente nosotros le hacíamos tactos, todas tienen el orificio cervical interno, externo cerrado, y son pacientes que tienen modificaciones cervicales. Es importante entonces esta información desde el punto de vista de cervicometría. Entonces, vamos un poquitico a lo que son las embudizaciones. Aquí unas imágenes que le agradezco al doctor Víctor Yala por las mismas. Cuello uterino cerrado, orificio cervical externo, orificio cervical interno, completamente cerrado. Esta foto también es de Yala. Una Y se ve perfectamente. Este es el orificio cervical interno completamente separado. Esta es la presentación, líquido amniótico. Este es el orificio cervical externo. Esta que la tomamos de Berghela es una V. Aquí se ve perfectamente cómo se ve en forma de V. Y finalmente, en forma de U, una imagen que tuvimos la oportunidad de tener una paciente que posteriormente le hicimos un cerclaje. Bien, ¿qué nos dice Vincenzo Berghela, que es nuestro referente? Desde esa época, de los 90, finales de los 90, nos decía,
vamos a tomar en consideración esa apertura que tiene el cuello uterino en la parte interna y le vamos a llamar tunelización, funneling, por su palabra anglosajona, y lo que es la medición desde el orificio cervical interno hasta el momento donde está el canal endocervical, le vamos a llamar A. Ese cuello uterino que está funcionando todavía le vamos a llamar longitud funcional o V. Vamos a hacer el cálculo de A entre A más B y eso nos va a dar el porcentaje. Vamos a hacer un ejercicio acá. Tenemos cuello uterino, tenemos canal endocervical. Ahora vamos a ver el cuello funcional y vamos a ver la embudización. Vamos a calcular el porcentaje de embudización. O sea, cuánto del cuello uterino se encuentra embudizado o está no funcional. En este caso medimos desde el orificio cervical interno real hasta el interno, digamos, virtual o hasta este momento embudizado. En este caso fue 5 milímetros y tenemos como porcentaje de embudización, como les dije, A entre A más B por 100 y nos da el porcentaje de embudización. ¿Qué nos dice Bergel en el trabajo? Que mientras mayor sea la embudización, mayor probabilidad de parto pretérmino tienes. Mientras menor sea la embudización, menor probabilidad. Por lo tanto, los cuellos uterinos que tengan más de 50% de embudización tienen un alto porcentaje de probabilidad de parto pretérmino. Sin embargo, desde el 25% hacia arriba ya se prenden las alarmas. No es despreciable menos de 25, pero por lo menos ya nosotros con un 25% de ahí en adelante prendemos nuestras alarmas. Fíjense qué interesante. Tomamos a todas las embarazadas normales y 4% tienen el grado de embudización. Pero si nosotros tomamos a las que tienen más de 30 milímetros de cervicometría y vemos cuál porcentaje de embudización tienen menos de 1%. Pero si ahora vamos y tomamos al grupo de entre 16 y 30, y fíjense que están metidas aquí las de 25 o menos hasta 16, en este caso, que son de alto riesgo, 25% están embarazadas. Pero si tomamos pacientes que tienen menos de 15 milímetros de cuello, y 98% están embudizadas. Entonces, esto es otra información que nosotros podemos obtener del cuello uterino y nos habla de la probabilidad de parto pretérmino. Bien, obviamente es posible. ¿Qué nos dice evidencia de esto, de lo que es la medición del cuello? Vamos a ver qué nos dice. Vuelvo ahorita a un trabajo hacia Latinoamérica, un gran trabajo que hicieron en Colombia. Ya nos dijeron menos de 25 milímetros, ellos calcularon, no importa la probabilidad, si es en 7 días, si es antes de 24 semanas, si es antes de las 37 semanas, menos de 25 milímetros, probabilidad alta de parto pretérmino. ¿Qué nos dice este trabajo de Crane? Dice que si la longitud cervical medida por transvaginal en pacientes asintomáticas con alto riesgo es capaz de predecir los partos pretérminos antes de las 35 semanas. Entonces, ¿qué es importante? En ese momento él promovía la investigación, esto era el 2008, y el seguimiento de lo que es la evaluación transvaginal después de las 24 semanas, sobre todo si tiene antecedentes de parto pretérmino, malformaciones mullerianas o un parto, exacto, ya le dije, un parto pretérmino previo. Este interesante trabajo, fíjense lo que hicieron acá. Ellos tomaron a las pacientes de alto riesgo, les hicieron la cervicometría, pero hicieron un punto de análisis entre ambos factores y nos dicen que se sugiere que la cervicometría sea utilizada como un cribado universal. Toda paciente embarazada en el segundo trimestre debe ser evaluada. Entonces, esto es bien importante lo que nos dice la evidencia. Vamos a hablar de costos. Bueno, esto es muy anglo, muy de Estados Unidos. Ellos están pendientes siempre de estos gastos. Nosotros quizá desde el punto de vista ecográfico no tenemos gastos trabajados aquí en Latinoamérica. Sin embargo, o sea, cuando tenemos disponibilidad de los equipos, claro está. Sin embargo, con respecto a lo que cuesta un bebé pretérmino, tú lo comparas con lo que es los gastos por la evaluación de cervicometría única y exclusiva paciente en las pacientes en el segundo trimestre y los costos son muy bajos. Inclusive, si tú haces una relación en toda paciente, que tú le haces la ecosonografía morfológica o morfoanatómica o como le queramos decir a ese segundo trimestre y la empezamos por vía transvaginal, nosotros vamos a lograr una tamización suficiente de estas pacientes para poder prevenir el parto pretérmino, inclusive en pacientes de bajo riesgo. Bien, entonces, en la introducción,
universal, no importa si es de alto riesgo o de bajo riesgo, de la longitud cervical, vía transvaginal, con antecedentes de parto pretérmino, disminuye la frecuencia del parto pretérmino. Hasta ahora hemos estado hablando de la vía transvaginal, pero resulta y acontece que por vía transabdominal o por vía transperineal podemos nosotros hacer esta técnica. Entonces, ¿qué hicieron en este interesante? Fíjense que ellos toman el índice de masa corporal para echarle la culpa, ¿verdad? A la grasita materna, que no podamos ver, pero no hay diferencia desde el punto de vista de lo que puede interponerse el panículo adiposo materno hacia la visualización del cuello, pero sí hay una importante discrepancia o diferencia entre la vía transabdominal y la vía transvaginal, 7 milímetros. O sea, si tú captas transabdominal un 30 milímetros, pudiese ser 25, pudiese ser 23, que no es lo mismo. Entonces, una paciente la puedes catalogar normal y no lo es por vía transvaginal. Fíjense que en este trabajo, en el 2016, fue lo que ellos hicieron. Hicieron la mayoría, o sea, le hicieron las pacientes por vía transabdominal y cuando le dan menos de 30 milímetros lo hacían por vía transvaginal para poder corroborar que hubiese verdaderamente una medida que está por debajo de los 25 milímetros. Bien, y poder nosotros hacer la estimación suficiente de esta paciente. Entonces, eso nos queda como moraleja que si no tenemos una sonda transvaginal, es posible utilizar una transabdominal. Nos vamos a quedar más tranquilos con más de 30 milímetros, pero debemos hacer la corroboración por vía transvaginal. Ahora vamos a ver la vía transperineal, ahorita con todo este tema de la ecografía intraparto, que haciendo curvas de aprendizaje muchos de los grupos de trabajo. Y tenemos acá, no había imágenes claras en el segundo trimestre, un 30% y un 19% en el tercer trimestre. Tenía que haber una experiencia previa al evaluar los tejidos vía transperineal, eso es lógico, pero había una muy buena correlación entre la cervicometría por vía transperineal y por vía transvaginal. Es una alternativa si no tenemos vía. Si no tenemos entonces un traductor transvaginal, fíjense qué interesante, esto no está hecho, es una conjetura que le estoy dando en este momento, tú lo haces vía transabdominal, te da menos de 30, le haces la vía transperineal y puedes tener una muy buena correlación del eje del cuello uterino, pero hay que hacer una curva de aprendizaje. ¿Qué dicen las mujeres con respecto a la vía transvaginal? 99% nos aceptan la vía, 2% apenas en este trabajo de investigación nos dicen que hay dolor. ¿Cuál es la curva de aprendizaje que nos dice Breguela? Nosotros tenemos 50 procedimientos guiados por un especialista, por una persona con experiencia, nosotros podemos realizar suficientemente la cervicometría. Esto para, si vamos a hacer tamizaje en todas las embarazadas, es relativamente sencillo la cantidad de pacientes que podemos tomar. La ecografía en la predicción de parto pretérmino. ¿Qué hay más allá de la cervicometría? ¿Qué más podemos nosotros incorporar? Y para eso nos vamos a recordar de una de las láminas que les puse al principio, de las características del cuello. Entonces, la textura cervical, la elastografía y el índice de consistencia cervical son 3 parámetros ecográficos que podemos utilizar también este fenómeno de reblandecimiento que ocurre en forma fisiológica, que si nosotros lo vemos antes, podemos predecir si hay parto, lo voy a poner como pregunta en este momento, podemos predecir un parto pretérmino logrando conseguir un grupo de mujeres con reblandecimiento cervical. Entonces, el análisis cuantitativo de la textura cervical a través de un software, la doctora Baños del grupo de Gratacos en España, en Barcelona, nos dice en el 2016 que ellos tomaron una cantidad de cuellos y crearon un software con lo que son las texturas de cuello uterino en distintos momentos. Y después fueron tomando y viendo la correlación. Y fíjense qué interesante, que la correlación que hubo entre las imágenes fue acorde con las edades gestacionales estimadas. ¿Cómo funciona esto? Tienes un cuello uterino y toma un software, toma un pedacito de ese cuello uterino y eso lee o analiza, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, lo que es la textura del cuello uterino. Y hay una muy buena correlación. Aquí nos dice la doctora Baños que hay verdaderamente un parto pretérmino cuando tú tienes una textura disminuida, pero dice que hay una buena correlación. Por lo tanto, si una correlación menor a la edad gestacional, pues se puede suponer que es válido para el parto pretérmino. Sin embargo, son tecnologías muy, muy costosas
quizás no están al alcance de nosotros, ella de todas maneras indica que hay que hacer más investigación. Elastografía, para los que no estamos muy familiarizados con la técnica, es una proyección de que pueden tomarse de una imagen a través de ultrasonido resonancia magnética, donde vamos a detectar el reblandecimiento de los tejidos a través de una técnica de ultrasonido, con o sin compresión. Es un software especializado, donde nos tiene de rojo lo que es más duro, de azul lo que es más blando, y intermedio verde. Entonces, haciendo corte transverso del cuello uterino, como el que vemos aquí, nosotros podemos ver las características que tiene ese cuello uterino y podemos ver los porcentajes de elastográficos. Y el doctor Edgar Hernández Andrade, en el grupo de Roberto Romero, nos dice que un cuello blando por elastografía más corto por cervicometría es 18 veces más probable con un parto a las menor de 37 semanas y 120 veces más probable a las 34 semanas. Pero en mujeres con un cuello normal, solo blando por elastografía, el riesgo de 4.5 y 21 veces para menos de 37 y 24 semanas. Ellos concluyen un cuello blando en el segundo trimestre, otra vez nos dan la importancia del segundo trimestre, aumenta el riesgo de parto pretérmino antes de las 34 semanas, inclusive, o mejor dicho, independientemente de la longitud cervical. En Colombia, doctor Parra Saavedra, en Barranquilla, utilizando este principio, que el cuello se ablanda antes de acortarse, y esto forma parte de los principios bioquímicos del cuello, donde la longitud cervical puede ser una característica tardía. Él está diciendo la cervicometría es algo que se puede predecir antes. ¿Por qué? Porque hay unos cambios en la microestructura, una cantidad de cambios en la concentración de agua en el proceso de maduración cervical que esta técnica ecográfica nos puede ayudar. ¿En qué consiste esta técnica? Y quiero que pongan muchísima atención, porque así como vemos la cervimetría, podemos calcular el funneling o la tunelización, podemos hacer índice de consistencia cervical. Y les digo, en este momento hay dos importantes trabajos en desarrollo. Uno en el hospital, en la Santa Ana, donde tengo bien prestar mis servicios públicos, y en Puerto La Cruz, en el Vinaceti de Barcelona, están midiendo este índice de consistencia cervical para predicción de parto pretérmino. Son 5 pasos. El primero, una cervicometría por técnica convencional, como ya lo conversamos. Aquí está. Hacemos nuestra cervicometría y vamos a dividir la pantalla. Vamos a dejar del lado izquierdo la cervicometría y vamos a poner del lado derecho. Vamos a partir la pantalla y vamos a dar del lado derecho y vamos a hacer presión. No vamos a congelar esta imagen, vamos a hacer una presión suave y progresiva hasta que el cuello se acorte. Fíjense, así. Hasta que el cuello se va acortando. Ya va. Que no funcionó el videito. Ajá, ahí va. Hasta cómo se va acortando hasta que no desaparece más el canal endocervical y ya no es posible disminuir el diámetro antero-posterior del cuello uterino. Ahí va, pues. ¿Ves? Disminución del cuello del diámetro antero-posterior, hasta que no se pueda cortar más. Y en ese momento, usted traza una línea por todo el medio del cuello, como si fuera una cervicometría. ¿Para qué? Porque eso nos va a servir de punto eje longitudinal para agarrar y hacer una medición antero-posterior, AP, le vamos a llamar a la que le hicimos la cervicometría sin presión, y la que hicimos con presión le vamos a llamar AP'. Facilito. AP. Vamos a ver, la AP', la dividimos entre la P, la multiplicamos por 100, eso nos da un porcentaje. Listo. Ya con esto podemos hacer esto. También le pedí los permisos a los autores de Puerto La Cruz, a quien le doy un gran saludo a César y a la doctora Osmari. Fíjense que aquí nos dio 34 este cuello, 20 cuando le hicimos presión y hubo un 20 entre 34% y 58%. Ya vamos a ver en adelante. Tablas de Parra Saavedra, y muy pronto de estos trabajos de investigación que están en desarrollo, nos vamos a dar cuenta que es una índice de consistencia cervical disminuida. Entonces, fíjense, si nos vamos a lo que son los percentiles 10, miren lo que esto es índice de consistencia cervical y esto es cervicometría, ¿ok?
Y para predicción de menos de 32 semanas, 100% de índice de consistencia, 33 para cervicometría. Porque lo puedes hacer antes, lo diagnosticas antes, un 90% entre las 34 contra 27% de cervicometría y 78% de las 37 con un 26% contra cervicometría. Entonces, ¿qué debemos concluir? Que la cervicometría es una herramienta importante para poder hacer una predicción de cuello uterino corto, un cuello uterino blando antes de que sea corto. ¿Qué es lo otro? Pareciera, y está en desarrollo, ya le dije en la investigación, que podemos utilizar las distintas edades estacionales, ¿ok? Más allá del segundo trimestre, o sea, no tenemos que esperar el segundo trimestre, podemos hacerlo un poco antes y lo podemos hacer después y tamizamos a nuestras pacientes más allá de la cervicometría, que la cervicometría nos limita. Ajá, ¿y para qué hacemos todo este pocotón de mediciones? ¿Qué vamos a hacer con la paciente? Sencillo. Roberto Romero nos dice en el grupo de Nicolaide en esta oportunidad, este botón de números que yo les estoy presentando acá es para decirles, mira, ellos pusieron progesterona vaginal en ese momento contra placebo y lograron mejorar la edad gestacional en todas las edades estacionales de la probabilidad en pacientes que tienen alto riesgo. No solamente eso, sino que resulta que hubo menos distrés respiratorio, menos necrosis, menos hemorragia, menos natales, menos ingresos a UTIN. Entonces, progesterona pareciera que mejora, según este gran trabajo, la probabilidad de parto pretérmino y de mortalidad fetal. ¿Qué hizo Eduardo Fonseca en Brasil? Como 24.620 pacientes y les dio progesterona 200 miligramos diarios vía transvaginal, no oral. Eso, cuando uno habla con Fonseca, él es muy, muy estricto con eso. No funciona la misma vía oral, ¿ok? Entonces, produce una reducción significativa de un 34.4% en pacientes que tienen algún riesgo ecográfico de parto pretérmino. ¿Qué nos dice otra vez el grupo de Roberto Romero? Que si nosotros hacemos el tratamiento con progesterona, mejoramos los resultados neonatales en embarazos únicos con cuello corto. Aquí está lo que yo les estaba comentando. Esto es el grupo placebo, este es el progesterona. El grupo progesterona, definitivamente, desde el punto de vista de admisión a UCI, de lo que son la morbimortalidad neonatal y el peso al nacer, lo mejora. Y estadísticamente significativo, digamos, todas las edades gestacionales mejoran con el uso de progesterona. Si no están, ya los convencí, vamos a hablarles un poquitico del cerclaje en cuello corto. ¿Qué nos dice Vincenzo Vergel? Él nos dice que el cerclaje en estas pacientes con cuello corto no reduce la tasa de parto pretérmino ni reduce el resultado neonatal. ¿Ok? Es efectivo. Él dice que se debe asociar en cuellos cortos la progesterona y evaluar si tienen alguna probabilidad de coriomitis subclínica y sartocolíticos cuando está presente la amenaza de parto pretérmino, que esto mejora mucho más que el uso de cerclaje. Ojo, esto es parto pretérmino, esto es, digamos, cuello corto y dolor. En pacientes con cuello corto, sin dolor, con signos de incompetencia cervical es otro tema. ¿Ok? El cerclaje tiene su utilidad. Sigue teniéndola, no quiero que confundan lo que estoy diciendo en este momento. Cualquier cosa lo preguntan en este momento. El uso de pesarios, el doctor Kipros Nicolaides también en el 2016 nos hizo una comparación. No pareciera que hubiese una gran diferencia en el grupo control con el grupo que usó pesarios en pacientes de alto riesgo de parto pretérmino. Parece engorroso, parece difícil, no disponible y no es tan beneficioso como la progesterona. Conclusión, que nos dice el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, 43% de reducción de parto pretérmino en líneas generales con el uso de 200 miligramos de progesterona vía vaginal, orden diaria. Debemos revisar esto, en la sociedad nos dicen que un cuello corto debe recibir 100 miligramos, en el 2012 eso era así, vamos a poner 200, antes hasta las 36 semanas, que eso estamos de acuerdo. Para concluir, las características biomecánicas del cuello uterino deben ser consideradas en el análisis de predicción de parto pretérmino. Tienes que saber que el uterino se reblandece primero y después se acorta. Tienes que saber que se reblandece a través del tiempo. La textura cervical, la ectografía son innovadoras técnicas muy útiles, pero bueno, tienen su tema con los cortes,
costos, pero nos habla muy bien de reblandecimiento, es un buen biomarcador. El índice de consistencia cervical funcionó mejor que la longitud cervical o la cervicometría para detección en pacientes de alto riesgo para parto pretérmino. La evaluación personalizada. Entonces, tú no debes confundir a las distintas pacientes, la que tiene incompetencia cervical con la que tiene el antecedente de parto pretérmino, que el antecedente de parto pretérmino fue por una preeclampsia. Eso no tiene que ver, porque yo les hablé en un principio que la idiopatía, diabetes por hipertensión, por RPM, eso no tiene nada que ver con el antecedente de un cuello uterino que se abrió con dolor antes de tiempo. Bien. Y finalmente, el uso de progesterona microlizada, lo digo muchísimas veces, 200 microgramos vía vaginal diario hasta la semana 36, reduce hasta en un 43%, como dice el Colegio Americano, 34% como dice Fonseca, 36% como dice Roberto Romero, la probabilidad de un parto pretérmino. De verdad, muy agradecido por estos minutos tan valiosos de poderme darme la oportunidad de estar con ustedes. Si ustedes con su celular acercan aquí, por ahí estaban diciendo que el tema de toda esta información, este código QR los direcciona a toda la información que fue utilizada para esta conferencia. Estas son mis redes sociales, mi correo por si tienen alguna pregunta más allá de este webinar. Muchísimas gracias. De verdad, agradecidos a la doctora Padilla y al doctor Verónica. Bueno, agradecidas con la doctora Padilla y el doctor Veroe con tan interesantes temas. Vamos a abrir la sesión de preguntas. A ver si aquí tenemos a la doctora Marcia de León, que nos hace una pregunta para la doctora Padilla. Doctora Padilla, con la situación país que vivimos, donde observamos que muchas veces solicitamos exámenes y con dificultades las pacientes lo cumplen, en la práctica se cumplen que las pacientes acudan a la evaluación del nervio óptico y a la ecografía del hígado que usted mencionó. O sea, si con las posibilidades que hay muy escasos recursos, usted ha visto que las pacientes cumplen con esos exámenes de ecografía, tanto del nervio óptico como hepático. Ok, bueno, doctora Marcia, gracias por su pregunta. Y bueno, vamos a aclarar la duda en relación a eso. Por eso es que se está utilizando o está implementando con mucho más énfasis la ecografía en estos tiempos. ¿Por qué? Porque como les expliqué anteriormente, muchas veces no se cuentan con reactivos en nuestros laboratorios, los pacientes no cuentan con los recursos económicos para procesar un perfil preeclántico y una evaluación corta, porque realmente 5 a 10 minutos, tarda en uno realizar un rastreo de arteria oftálmica o de nervio oftálmico, nos permite llegar a un diagnóstico y hacer una pauta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente en todos los hospitalarios no se está implementando estas evaluaciones, pero debemos apoyar este tipo de actividades para que todos los hospitales tengan una evaluación previo de ingreso de este tipo de pacientes y así, si por lo menos no tenemos al alcance estos laboratorios, tener una pauta de manejo y basándonos en los hallazgos que veamos a nivel ecográfico, poder establecer un mejor manejo, tanto materno como fetal. Un ejemplo, hoy en el Hospital General de Guatire teníamos un caso de una paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo
en estudio, la cual al realizar la evaluación de la morfología de la arteria oftálmica nos daba una morfología para un trastorno hipertensivo del embarazo tipo preeclampsia. Al compararla con la proteinuria estaba positiva 400 miligramos sobre decilitro. Eso quiere decir que este tipo de estudio tiene una alta sensibilidad y nosotros al aprender la técnica, que es relativamente sencilla, podemos aplicarlo y así poder alcanzar, como dije anteriormente, un mejor manejo de este tipo de pacientes. Perfecto. Mire, este ecosonograma en la privada también se puede indicar a un médico ecografista general. ¿Y a qué semana se debería estar indicando, doctora? Ajá, a mí me permitieron abrir el micrófono. ¿Me puede repetir la pregunta? Bueno, no, le estaba preguntando a la doctora Padilla, pero yo le tengo una pregunta a usted también, doctor Veroe. Mire, tengo una paciente con 17 semanas de embarazo, con un antecedente de NIC3 y una conobiopsia. En la cervicometría medía 3.3 centímetros. Allí, ¿cada cuánto tiempo debemos nosotros enviar a la paciente para hacerle el control de cervicometría? Y como no está en coro, porque la paciente es de punto fijo, le estaban solicitando para hacer un cerclaje. ¿Qué opina usted de eso? Fíjese, bien interesante el caso. Ella tiene alto riesgo solamente por sus antecedentes ginecológicos. Sí. Entonces, esta es una paciente que a pesar que te dé 3.3 de cuello uterino, es muy útil hacer el índice de consistencia cervical, porque es muy probable que ese cuello pueda estar reblandecido, aunque en teoría pudiese haber habido un proceso de fibrosis que pueda tener el cuello estable a las 17 semanas. ¿Cuándo haríamos el control? A las 19 semanas, porque hay un fenómeno también. Estamos ahorita en varios trabajos estableciendo, y es que esta formación del segmento, esta interacción que hay en el momento en que se forma, o sea, deja de ser istmo y para hacer segmento y posteriormente el cuello uterino, ese momento, mira, es increíble. Tú le haces el seguimiento a una paciente de alto riesgo y tú puedes tener cuellos normales, 35 milímetros, y de una semana a otra tienes un cuello muy corto y como ustedes lo dicen, que puede requerir un cerclaje. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso especial? Hay que hacer las pruebas para ver si hay permeabilidad del cuello. Todo este tema de la bujía, ¿ok? Y buscar el índice cervical. Si hay permeabilidad en el cuello, con y sin maniobra de Valsalva, si hay alteraciones de la cervicometría con o sin maniobra de Valsalva y con un índice de consistencia cervical menor a 75% en una paciente asintomática, ella es candidata a cerclaje. Y es candidata a cerclaje, bueno, me imagino que está curada por cierto del NIC3, pero bueno. Ella es candidata a cerclaje porque su incompetencia es mecánica de base. Entonces, pudiese ser recomendable bueno, lo otro es la visualización de membranas en el momento que ella hace la maniobra de Valsalva. Tiene que si tiene sensación de peso en bajo vientre, todas estas cosas son elementos y ese es lo importante de la customización, de la personalización de esta paciente. Acá tiene otra pregunta usted antes que termine. El cerclaje, nos habla el doctor Pablo Hernández, todo un tema. ¿Cuándo se recomienda y cuándo no? ¿Hasta qué semana? Yo digo que dependiendo, ya usted lo explicó más Pablo, o menos. Pero... un abrazo. Tremenda pregunta, Pablo. Fíjate, esto es más arte que ciencia. Es más arte que ciencia y es tan arte que inclusive cuando uno le preguntan al respecto, porque de repente ha tenido la oportunidad de hacer un poquitico más este tipo de procedimientos, en el país no hay mercilene. Y entonces nosotros estamos utilizando algún material de sutura que pertenece a una mercería y no a una casa comercial. Pero bueno, más allá de eso, lo ideal en una paciente
que tú la conoces, que tiene una incompetencia cervical por antecedente, que tú sabes que perdió un embarazo en forma indolora, espontánea, sin dolor, ya lo dije, antes de las 20 semanas, esa paciente debe ir a hacer claje. Y debe ir a hacer claje una vez que tú hagas, Pablo, haces la parte genética, ecográfica, la combinas, sabes que no hay ningún tipo, una fecha de trastorno genético morfológico y tú a las 15, 16 semanas planificas tu cerclaje. En una paciente que tú no conoces, tú tienes los cerclajes que los puedes hacer, como te dice la literatura, hasta los 20, pero hay pacientes que tú individualizas y tú puedes llegar a rescatar. Hemos rescatado pacientes hasta las 24 semanas, hemos rescatado pacientes un poquitico más adelante, inclusive con ruptura de membranas, haciéndole parche hemático, que es un tema de otra cosa, porque dije que no iba a hablar de RPM hoy, pero también se puede. O sea, esto es mucho más arte que ciencia. Sin embargo, voy desde la literatura hacia adelante. Que dice la literatura, dice hasta las 20 semanas. ¿Por qué hasta las 20 semanas? Porque ese proceso de maduración, acortamiento y a nivel del segmento nos permite agarrar. A veces nosotros hacemos cerclaje o no podemos hacer cerclaje porque es que no tenemos tejido donde agarrarnos. Entonces, 20 semanas es un punto corte importante. Pero hay pacientes que sí lo permiten y si lo permiten, usted agarra y se lo hace. ¿Cuándo no haces un cerclaje, Pablo? En pacientes que tienen actividad uterina, en pacientes que tienen dolor. Esas pacientes no la vas a hacer. ¿Cuándo no vas a hacer un cerclaje? Cuando ya tiene más de 28, o sea, yo diría que 24, 28 semanas, pues ya tú puedes hacer un cerclaje. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿Nos mira. puede decir qué sutura es la que usa de mercería para ver si nosotros... Sí. ¿Cómo se llama? Mira, fíjate, no tiene nombre porque son cintas. Son cintas que se utilizan para costura. Entonces bordado. usted, de bordado, y la aguja que tenemos, usted compre varias, hay de varios tamaños, inclusive son más cómodas que la aguja de Mercilene porque una la puede escoger el tamaño y usted las tiene todas esterilizadas y las utiliza en grana y lo hace. Pero hay, yo creo que yo tengo un pero video hay bien, cintas, bien bonito. perdón. Sí. Ay, mamá. Se quedó la autora. ¿De qué tipo de cinta hay? Hay varios tipos de cinta, pero eso es como al ojo por ciento, doctora. Usted va para la mercería y empieza a ver cinta. No puede ser las que tienen los bordes cortantes, le puedo decir, esa no. Hay una que también es tipo cinta como de regalo, esa tampoco. Es una que se parece mucho a la hiladilla. Hay quienes no conocen, los más jóvenes no conocen la hiladilla. La hiladilla es una sutura que se hacía antes en lo que es la fita umbilical, que se amarraba el cordón umbilical con esa que parece una cintita que está engrasada, porque al final necesitamos es un sistema multifilamento y que engrane en una aguja y que no sea lo suficientemente grueso para abarcar el cuello, ni grueso ni ancho. Okay. Es más que siente, repito, pero es bien interesante. Sí, es mucho mejor que el T-Rax. Ah, imagínate. Sí, es mucho mejor que el T-Rax. En maternidad Concepción Palacio se le colocaba T-Rax a las pacientes, pero eso sí es mucho más artesanal todavía. Eso sí no es recomendable, a menos que sea un trabajo de investigación. Tengo aquí una pregunta para la doctora Padilla, de la doctora Darkis. Ella pregunta si a qué edad gestacional sería conveniente hacer la evaluación del nervio óptico y si se deben realizar controles. Ok, recordemos que la medición de la vaina del nervio óptico es para evaluar el estado neurológico de esa paciente que ya tiene instaurado el trastorno hipertensivo del embarazo. No se ha descrito todavía a forma predictiva, es decir, no hay una edad gestacional establecida, simplemente se habla, ¿verdad?, que una paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo puede manejar una presión intracraneana de hasta 20 milímetros de mercurio. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen criterios de gravedad, que tienen o tuvieron un periodo de eclampsia o preeclampsia con criterios de gravedad en embarazos pasados, podemos hacerle una medición del nervio óptico cuando está instaurado el trastorno hipertensivo del embarazo. Recuerda que la vaina del nervio óptico no se describe para predicción. Ahora, la medición de la arteria oftálmica utilizando el Doppler como predicción
Sí la podemos hacer inclusive desde el primer trimestre del embarazo, así como nosotros realizamos lo que es la medición de las arterias uterinas en el primer trimestre. Ok. Hay otra pregunta para usted del doctor José Alberto López. Con respecto a los parámetros ecográficos utilizados en trastornos hipertensivos del embarazo, ¿cuál recomendaría por ser más específico? Para predicción, el IP de la arteria oftálmica. Inclusive en el trabajo utilizado o realizado por la doctora Lobo en la maternidad Concepción Palacio, se encontró que tenían más especificidad inclusive que las arterias uterinas. Ahora, ya instaurado el trastorno hipertensivo a manera de manejo y monitoreo, tiene que ser una evaluación integral, o sea, una evaluación completa. No pudiese agarrar uno o el otro. Tendría que, te llega la paciente con el trastorno hipertensivo y para nosotros poder diagnosticar y establecer una pauta de trabajo, lo ideal es evaluar esos 6 parámetros. Pero a manera de predicción me quedaría con el IP de la arteria oftálmica. Hay otra pregunta del doctor Pastor Galicia para el doctor Beroe. En cuanto al uso de progesterona micronizada comparada con la vía vaginal, ya sabemos que la vía oral es menos eficiente, pero ¿y la vía rectal es una alternativa? Ok. Fíjese, Pastor, un abrazo. Gracias por la pregunta, interesante pregunta. No existe evidencia hasta la fecha de lo que es el uso de la vía rectal. Sin embargo, pudiese uno llegar a pensar que siendo una mucosa, la cercanía al área genital, pudiese tener algún efecto. Sin embargo, Pastor, fíjate que pareciera que progesterona produce un enlentecimiento en el proceso de maduración o reblandecimiento del cuello uterino directa a nivel de la vagina. Bien, los niveles de progesterona en sangre pareciera no están relacionados, y por eso es que la vía oral no es tan buena, no está relacionados con el de tener un parto pretérmino. Pareciera ser el tema de, ¿cómo se llama? Pareciera no tener tanta validez la vía ni la oral ni la rectal. ¿Por qué? Porque en la vía vaginal es la que mejora la bioquímica de la progesterona en forma local. Es un tratamiento local. Eso ha hecho mucho énfasis los brasileños en eso. Perfecto. Mire, hay una pregunta para la doctora, creo que el doctor Beroes también. ¿Puede explicar la técnica para la medición AP del cuello utilizando presión transvaginal o por vía abdominal de la doctora Tibisay Sarabia? Saludos, doctora. Interesante pregunta. Me encantan que se interesen. Me encanta que se interesen y la técnica es súper sencilla. Fíjate, usted va a agarrar y es vía transvaginal. Usted va a hacer su cervicometría por vía transvaginal. Y esa cervicometría va a dividir la pantalla. La cervicometría que ella hace la deja del lado izquierdo. Presiona el cuello uterino hasta que el cuello uterino no permite más presión pero consigue o sigue viendo orificio cervical interno, orificio cervical externo y canal endocervical. En ese momento frisa y va a medir el AP de la pantalla izquierda donde hizo la cervicometría y el AP del que le hizo presión, que se llama AP', y va a dividir la AP' entre el AP por 100 y le va a dar el porcentaje. Ese porcentaje menor de 75 tiene que ponerle atención a esa paciente. Mientras más tarde en el embarazo lo haga, menos es ese 75. ¿Por qué? Porque hay reblandecimiento normal. Entonces, debe tomar en consideración eso. Bien. Aquí hay otra pregunta de la doctora Lisbeth Ogdalis, de Punto Fijo. Dice, el seguimiento de una paciente después de determinar cervicometría menor de 25 milímetros y en el tercer trimestre. No sé si la hice bien. Sí, perfecto. Sí, en el tercer trimestre 25 milímetros. Mire, Ajá. Fíjese, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Sí, sí. Ok, el seguimiento en el tercer trimestre o el seguimiento en líneas generales de una paciente, cuando tú captas a una paciente, le haces su
su diagnóstico de que tiene menos de 25 milímetros, personalizas, analizas los antecedentes, analizas la clínica de la paciente. Una paciente asintomática, tú puedes ir prolongándole más sus consultas. Puedes verla cada 2 semanas, puedes verla un poquito más allá. Ya en el tercer trimestre es válido verla semanalmente. De hecho lo hacemos. Y lo hacemos con cervicometría. Y con índice de consistencia. Y además, en el trimestre también, si usted tiene entrenamiento en lo que es eco transperineal, usted puede hacer también ángulo de progresión, que es la relación entre el pubis y la cabeza fetal, y eso también le va a dar pronóstico de que ese bebé pueda nacer en la próxima semana. Y como le digo, la clínica, o sea, la ecografía, y esto es válido para lo que la doctora habló y válido para lo que es toda la ecografía, y ningún paraclínico, ninguno, va a sustituir a la clínica. Entonces ustedes tienen que tener clínicamente su paciente bien, haciendo un seguimiento importante, y la recomendación es semanal. Se puede disminuir a 3 días mientras más cercano esté hacia las 37. Las 37, pues ya, si parió. Y le hace, importantes, hay que colocar inductores de madurez pulmonar, si nosotros sospechamos que en la próxima semana van a hacer ese bebé. Bien. Bien. Acá me dice que repita lo del cuello. Yo creo que hay personas que no escucharon bien, no sé. Lo del cuello uterino. Ajá. ¿Qué cosa? La técnica de índice de consistencia. De que si se suma, bueno, la fórmula que yo vi es A es sobre A más B, no sé, que arriba es y que abajo se suma, y después, ¿qué hace con esa división? No, ya va. Eso que está describiendo es la tunelización, o sea, es la apertura que tiene el cuello adentro. De OSI. Ajá, de OSI. La Y que forma. Eso es otra cosa que A es el defecto y B es la porción de cuello que funciona. Entonces, A entre A más B por 100. Pero el índice de consistencia cervical, que es otra cosa, que es donde tú presionas el cuello y haces los anteroposteriores de ambas imágenes, es la AP', que es la presión, entre la AP, lo multiplica por 100 y eso le da un porcentaje. Es mucho más sencillo. Okay. ¿Cómo se esteriliza la heladilla? Nos están preguntando por aquí. Existen unas, oye, ahorita no me viene a la cabeza, son como unos, si alguien me ayuda con eso. Como formalina. Gracias. Sí, que aquí el COVID me dejó un poquito, usted sabe, un poquito lento. No, imagínese fue el tema. El COVID, que tan lento, más pila. La formalina, usted tiene una cajita y eso es válido para todos los instrumentos que usted tenga por ahí guardados, y tiene que tener una cajita con formalina adentro, y eso es más que suficiente. Bien, de todas maneras, si usted utiliza esa estructura, usted le pone Herdec en el momento que la está utilizando, mira, los procedimientos en cuello son súper nobles, siempre las membranas estén indemnes, de verdad que son súper nobles, porque nosotros hacemos cosas muchísimo peores y salen bien. Creo que no necesita demasiado para esa hiladilla o esa tira que vamos a comprar, pero lo importante es tenerla, no demorar los procedimientos porque no tenemos el material. No, señora, busca un Mercilene. Entonces buscan uno que si está vencido, que si la estafaron por Mercado Libre, no, usted tiene su estructura y la pone. Las agujas también se consiguen en la mercería, sí. Sí, usted busca el tamaño y o sea, esto es un tema de irse a ver para la mercería, agujas y... Hay que hacer un trabajo sobre ello, doctor. Sí, es interesante. La verdad que invito a cualquiera y estemos para la asesoría para tomar esa muestra. No son tantas las pacientes que se le hacen cerclaje como para levantar un trabajo. La experiencia que tenemos es muy, muy, muy puntual, pero tenemos varias, no publicadas, pero bastante. Sí. Bueno, esto ha estado bastante interesante, ambos temas. De verdad que ha sido un éxito con 169 participantes en promedio. Muchas gracias a todos, según los mensajes que acá le mandan. Saludos al doctor Beroya, a la doctora Padilla. Sí, bueno, disculpa, había un
una doctora que estaba preguntando algo sobre la relación, si había correlación entre lo que sería la medición del nervio óptico y el fondo de ojo. Ah, esa parte no la vive. Sí, sí, sí. Bueno, responda la doctora. De verdad, disculpe. Tranquila, tranquila, estamos para ayudarnos. Sí, Cuando no la vi. medimos la vaina del nervio óptico es para ver si hay aumento de la presión intracraneana. Y cuando hay aumento de la presión intracraneana, esto se puede observar en el fondo de ojo como un papiledema. O sea que sí existe una correlación positiva en lo que vemos en el fondo de ojo y en lo que medimos a nivel ecográfico en la vaina del nervio óptico, siempre y cuando exista, obviamente, el aumento de la presión intracraneana. Sí existe correlación positiva. Perfecto. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Yo creo que más. Pero sería esa que estoy viendo ahorita que dice el entrenamiento, formación en la medición del nervio óptico y la medición del IP de la arteria oftálmica sería muy importante para el manejo de los trastornos hipertensivos para los ginecobstetras, ya que no todos tenemos esa formación, que con qué transductor se utiliza. Generalmente con traductor lineal. Utilizamos un traductor lineal, con él podemos utilizar tanto la medición del nervio óptico como la utilización del Doppler color para la medición de la arteria oftálmica, su IP y la medición o relación de sus picos sistólicos. Y sí, realmente hay que entrenarnos, hay que capacitarnos para que todo, como dije anteriormente, en la mayoría de nuestros hospitales exista un protocolo. Hay que montarnos en eso. Sí. Acá, ay Dios mío, vamos a ver qué otra pregunta hay acá. Yo sí creo que ya no hay más. O no he visto hay una pregunta sobre el prolene y el cerclaje. Las láminas no se ven bien, por favor. A ver, no sé. Bueno, el prolene y el cerclaje para el doctor. Eso sí es importante. No, eso sí es importante. Menos mal que lo preguntaron. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Eso amputa cuello. Yo he visto cuellos amputados con prolene, he visto cuellos amputados con Vicryl, he visto, esas no son suturas para hacer. Se van. Los cerclajes primero se van, pero se traen consigo el cuello. Entonces ahí sí no tenemos cuello, no tenemos embarazo, tenemos que hacer cerclajes abdominales en pacientes no embarazadas. Ok, hay que levantar ambas arterias uterinas por vía transabdominal y hacer un cerclaje en paciente no embarazada, embarazarla inmediatamente y ver si eso funciona. No, eso es otro tema. No, eso no, muchachos, no lo hagan. Prefiero que vayan para la Merced. Es mejor. Por eso se lo digo. Bueno. Y bueno, quien quita, empieza a llegar el Mersilene. Creo que fue en Maracay, la última Noguera, y corrígeme, Pablo, si tú participaste en esa cirugía. Ellos consiguieron Mersilene. También la gente de la seccional de Oriente en Cumaná consiguió Mersilene. El esfuerzo de conseguir Mersilene, pero si no, no detengan la cirugía por eso. O sea, traten de hacerlo con algo que se parezca al Mersilene. Vean el Mersilene y algo que se le parezca a la Mersilene. ¿Vale? Claro. Bueno, acá felicitaciones a la doctora Padilla y Veroes, el doctor Veroes, por la valiosa colaboración a la seccional Falcón, acá de parte del doctor Bachille. Bueno, un mensaje final, si no hay más preguntas, un mensaje final de la doctora Padilla Falconiana y del doctor Veroes, a ver cómo finalizamos el día de hoy tan productivo. Bueno, más que un mensaje para ustedes, agradecerles porque nos permiten la educación continua, que es bastante importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y qué mejor herramienta, qué mejor circunstancias las que tenemos ahorita. Y así no haya luz, se nos cae el internet, nos conectamos, siempre existe una educación médica continua y es lo importante, no quedarnos en el pasado, actualizarnos con estas actividades, actualizarnos con las herramientas que tenemos a la mano, porque bueno, en una emergencia obstétrica cada vez las cosas se nos están poniendo un poquito más difíciles. Gracias. ¿Y el doctor Veroes? Es así, y yo refrendo lo que dice la doctora: en tiempos de crisis, educación.
Eso es lo que nosotros es la mejor inversión que podemos hacer en la crisis por ser venezolanos y por la crisis por padecer la pandemia. Lo mejor que podemos hacer es educarnos y hacerlo con altísima calidad, como lo que la doctora nos dio hoy. Este tipo de ecografías de emergencia es el norte nuevo, el tratamiento y el manejo de la paciente preeclámptica. Observen a lo que está haciendo la doctora, porque eso viene con muchísima fuerza. Y el tema de la predicción ecográfica con el cuello uterino, eso ya tiene un rato rodando. Vamos a acostumbrarnos, vamos a ir nosotros mismos haciendo ecografía, vamos a ir poniendo nuestra progesterona, vamos a ver cómo nos va con esta paciente, vamos a ver cómo nos va con la otra, con la que tuvo la cirugía previa por miomectomía, la que tuvo cirugía en cuello uterino, la que tuvo un parto espontáneo, la X. Y entonces así vamos armando todas esas experiencias y así nosotros podemos lograr construir una mejor atención, una disminución, una mejor atención a la materna y una mejor tasa de morbimortalidad. ¿Qué bibliografía nosotros recomendamos actualizar? Bueno, es difícil la cantidad de cosas que salen actualmente. Yo creo que la recomendación, no sé qué piensa la doctora Padilla, es irnos hacia lo que son los brazos de investigación grandes. Por eso es que yo hice como así cuando yo iba haciendo la conferencia, para que sepan a quién deben tener cuando van a hacer. Son grandes brazos de investigación y hace, ¿cómo se llaman? Estudios multicéntricos. Y entonces, y multicéntricos y randomizados y todas estas cosas de primer nivel. Esa es la literatura que usted tiene que constar, doctora Padilla. Bueno, gracias de verdad de la seccional Falcón. Estamos agradecidos con ustedes por tan excelente ponencia. Y ahora le voy a dar la palabra al doctor Alirio Castellano para que culmine con sus palabras la presentación. Muy bien, buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva de la seccional Falcón, quiero expresar nuestro agradecimiento tanto a la doctora Padilla como al doctor Veroe, gran amigo de acá de la casa de Falcón. Excelentes exposiciones, muy actualizadas, muy didácticas. Muchas gracias. Esperamos seguir contando con la ayuda de ambos. Gracias a la doctora Miquilena por la coordinación y moderación de la actividad. Gracias al doctor Pastor López y al Laboratorio Leti por el apoyo siempre presente con la seccional. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Encantado. Bueno, mira, me disculpan, quisiera, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, agradecerles a todos su presencia en la tarde de hoy, su ponencia, a Jesús, a la doctora Padilla, excelentes, por ponerles un adjetivo, extraordinariamente buenas, y la información allí contenida, recordándoles a todos los colegas que esta actividad ha sido grabada y que todas aquellas cosas que deseen ver nuevamente, incluyendo el código QR que Jesús tuvo a bien colocar al final de su conferencia para buscar toda esta información, eso está allí, y de allí podrá usted tomar, cuando vea el video por nuestro canal de YouTube, toda esa información que usted requiere y la puede ver todas las veces que quiera. A todos ustedes muy buenas noches ya, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Bueno, de verdad gracias. Que... Gracias. Y vamos gracias a todos. a suscribirse a su página, a suscribirse a Laboratorios Leti por YouTube. Suscríbanse a la página de YouTube, gracias doctora, y activen las notificaciones para que reciban la información. Así es. Y a indicar sus medicamentos. Muchas gracias. Gracias. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud.